Política, son políticas. Estamos en la tertulia, seguimos en la tertulia. Estamos ahí de lo del mar. Sigue, es esa historia. Porque está muy interesante. Tocamos, si quieres empezamos ahí. ¿Ya estuvo? Sí, estamos ya ahí. Bueno. El primer ferrocarril de México no se traza de la Ciudad de México para acá, era interoceánico. Es interesantísimo eso, ¿eh? Que ahora está otra vuelta de moda con la carretera que tenemos es para juntar los dos océanos, que es la gran riqueza de México, los dos océanos. Tenemos dos caras de sol, el Atlántico y el Pacífico, con todas sus implicaciones. El primer ferrocarril era cruzar Coatzacoalcos, Salina Cruz. Proyecto Alfa Omega se llamaba. Lo plantearon en la época de Benito Juárez. Primero con la época de Carlos V, querían unir el océano y se paró, lo habíamos comentado, por un asunto teológico. Estaba el dinero y la tecnología para hacer el canal aquí en México. Y dijeron, alguien allá en Madrid, o en, ¿dónde sería? En Toledo. No, Carlos. Donde, ¿cómo vamos a corregir lo que Dios separó? No lo va a unir el hombre. Por un problema teológico, ¿cómo vamos a atrevernos a unir los mares? Bueno. Fue la iglesia. En cuanto Estados Unidos hizo América para los americanos, todas las vías de los trenes no fueron para la costa, fueron de norte a sur, hasta la fecha, señores. Así es la gran tradición de nuestros gobiernos mexicanos de siempre, a excepción de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz insistió muchísimo en el ferrocarril interoceánico. El ferrocarril a Acapulco, el ferrocarril a Monterrey, a Veracruz. México-Veracruz. Los hicieron a la fuerza, ¿eh? Pero en los grandes proyectos de México es hacia Estados Unidos. Por control político y por control económico. Bueno, los ejércitos siempre entran por las carreteras y por las vías de tren, ¿no? Pero el desarrollo del mundo y es por a través el mar. de los mares en sí, México. Y por el mar. ¿Por qué Veracruz es 4 veces heroica? Porque llegó la civilización por ahí, ¿no? Tú fíjate nada más cómo desde la época de don Porfirio nunca se desarrollaron carreteras transversales en este país. Porque había una imposición. Hasta el sexenio pasado, ¿eh? Exactamente. Antes todas al norte, todos al norte. ¿eh? Todas al norte, de norte a sur o de sur a norte. Oye, la carretera a Acapulco la hizo Salinas de Gortari, pero mal hecha. Ver, yo tampoco entiendo, según esa teoría vuestra, no, ¿por qué hasta hace 10 años, yo lo que nunca entendí en México es cómo no hay una autopista del Golfo, norte-sur, y una autopista del Pacífico, que vaya desde Tapachula hasta Tijuana? Para mantenernos separados, para no tener en los 50 y 60. ¿Por qué México perdió Texas? ¿Por qué México perdió Guatemala? ¿Por qué casi pierde Yucatán? ¿Y por qué estamos a punto de volver a perder el falta de comunicación? Falta de comunicación. Porque se llaman traiciones. el centralismo y todo. Los del exterior siempre, bueno, esos están lejos, esos no importan, esos no les mando nada. Exacto. Señores, y lo estamos pagando México, carísimo. Todos los pueblos que no conozcan su historia están irremediablemente encomendados a repetirla. Bueno, tengo la contrapartida. La historia, la vida maestra de la historia no repite lecciones, pero se repite el esquema. O sea, México es un país que vive a base de las traiciones. Hay un libro que se llama Las traiciones de México, es tal vez el mejor, de Francisco Martín Moreno, les cuesta 40 pesos. Léanlo. Léanlo y de una manera muy simple, sin entrar en tonterías ni dogmáticos de ningún tipo. Dice, las grandes traiciones de México dan 1, 2, 3, no pasan de 5, entre ellas eso, la falta de comunicación. México, aprovechando, yo le quiero hacer una pregunta al profesor. De México se llama. Como profesor maestro, o como político. Como maestro y como profesor. ¿Por qué la enseñanza de la historia en la primaria, en la secundaria y en la prepa está considerado como una asignatura que, bueno, se memorizan unas fechas y unas cosas y tonterías? ¿Por qué no se enseña la historia de verdad y se enseña a los muchachos a aprender la verdadera historia y a que razonen? Porque, yo lo veo ahí que al gobierno nunca le ha interesado que realmente se conozca la historia. Y la gente normalmente, de acuerdo al tipo de educación que se da, es que entiendas lo que se te da. Que uses tu inteligencia, pero no te llevan a razonar, a reflexionar, sino que realmente lo que te están diciendo es la verdad o es la realidad. Entonces nos conformamos con lo que nos dan. Y tenemos una historia fantástica, vamos a decirle así, claro, pero que no es real, no se están enseñando, y pues la historia ha sido de acuerdo a la conveniencia. El problema de la educación en México empezó más o menos en el año 34. Se implantó un sistema de educación pública cuasi socialista. De corte socialista totalmente. Pero aparte se inventó un sistema doctrinario de la enseñanza de la historia. Entonces, lo que se decía
en la primaria Era dogma de fe. Dogma de fe. Sí. Tú no podías decir nada bueno de Iturbide, No, bueno. no podías decir nada bueno de Maximiliano, No, y no que- podías oye, decir nada bueno de Santana, ni de Victoriano y Huerta, quitaron ni 350 de Porfirio años de la Díaz, historia. ¿no? México, Borraron de un brincamos plumazo blanco la colonia. La colonia desapareció 300 en la años, historia ¿no? oficial Ok. del país. No hay un niño en México que te hable de la colonia. Afortunadamente ya pues no estamos en aquella Sí, época. pero es muy reciente, ¿eh? Apenas. Sí, Tiene pero- 20 años sí, que pero la empezó historia, a... tradicionalmente, si tú uno va a la escuela, las asignaturas fuertes e importantes, matemáticas, física, química, etcétera, y luego resulta que la historia, pues sí, es algo que hay que... Y se basa mucho en la bandera, el himno, no sé qué, y realmente no enseñan historia. Los profesores de historia no saben. enseñan historia, enseñan fechas, Exacto. datos, Bueno, pero Pero no... te enseñan también una especie de civismo dogmático. Exacto, Sí. Un sí. patrioterismo. Sí, pero de rampón y barato, pero de opereta, ¿eh? sí. le llaman nacionalista revolucionario. Exacto. Sí. Pero es O sea, igual. esa es la misma historia. En Cuba no existe la... Te Desde obligan de Martí a todos los Fidel, lunes a presentar honores a la bandera. Como si por el hecho de no saludar a la bandera dejaras de ¿no? ser De mexicano. Te crean ese- Es decir, ese se crean complejo, una serie de mitos complejos. Sí. y de complejos que te van diciendo, bueno, es que los lunes tú te paras en la bandera. Y hay un falso nacionalismo por donde Sí, lo veas. yo Fíjate. sé, siempre me ha llamado Yo la conozco atención. mucha gente en México y la gran mayoría, conozco muy pocas excepciones, aunque después te deslumbran ver cosas que ves por internet. Pero la gran mayoría de los mexicanos están orgullosos de ser mexicanos y me parece muy bien. Yo también estoy orgulloso de ser mexicano. El problema no es ese. El problema es que somos patrioteros. Baratos, además. Ese es el problema. Ahí Yo está. me considero patriota, soy español. Bueno, hay que Yo serlo, respeto hay una mucho mi referencia, ¿no? bandera, el escudo, el Sí, himno, te da que no gusto, tiene, es una no tiene referencia, letra. ¿no? Es una Pero yo identidad. jamás he tenido que cuadrarme ante la bandera, cantar el himno o no sé. Nunca, ni siquiera he hecho el Mira, servicio los militar. grandes traidores de México del siglo XIX son dos: Iturbide y Santana. La bandera es la historia de Iturbide y el himno Santana. Ahí están los señores, ¿eh? Y no hay otros. Y son los que tenemos. Es la bandera, es diseño de Iturbide. Es la Fusilado. bandera del ejército trigarante Exacto, en la sí. guerra de independencia. Y es la que Inventada. tenemos. Es la que tenemos. De un Y el traidor, himno traidor, nacional prohibido. lo ¿no? mandó a componer Santana. Y es el no que pagó tenemos. los derechos. El catalán, Jaime Nuno, al sí. ver que no le pagaron, empeñó y vendió los derechos a una empresa de Nueva York. De Nueva Y York. hasta Miguel de la Madrid, cada vez que se tocaba el himno nacional mexicano, Se pagaba. pagábamos regalías. Sí. De ese pelo son, ya no la historia, las estupideces que se hacen aquí. Sí, por eso que es como muchas veces la iglesia darse golpes de pecho y demás, ¿no? Por ahí vamos de la Pero- mano, ¿eh? Sí, por eso digo, o sea, ¿por qué a los muchachos no se les enseña la historia? Porque Quizás lo- no la más reciente que puede herir más sensibilidades. Aquí, por ejemplo, ¿eh? en la historia. Pero historia, empecemos. Yo tengo un montón de nietos y sobrinos que andan estudiando todavía. Qué bueno. Me muero, no les puedo regalar $1,000,000 a cada uno que me cuenten algo, 20 palabras seguidas sobre la colonia o otra, la guerra cristera. Está borrado de la Nadie historia sabe oficial. de eso, y la guerra más cruenta no fue la revolución, fue la guerra cristera. Hay una guerra película. religiosa. Hay una película que con el patrocinio también de la Secretaría de ¿Educación? De Educación, creo, Ujú. que se llama La Cristiada. Se basa bueno, sí. en la guerra cristera. La vi hace poquito en acaba de televisión. El- Y francamente, hombre, siempre se ve un poquito el rabito de quién la hace y Hay demás. un autor aquí Pero francés, está Jan bastante Meyer, buena, que ¿eh? hizo el mejor Está bastante libro que buena. se ha hecho sobre la cristiada, se llama La Cristiada, Sí. la guerra cristera. Jan Meyer, Sí. así que Muy estás bueno, ya quedándote muy aquí, bueno. debes de leerlo. Claro. Además de una amenidad y una calidad de escritor, el señor es Sabes un que me hombre fuera encanta de el serie, tema ¿no? de leer y Ajá. aprender. Se llama Jan Meyer, la guerra cristera. Yo todo lo que he Son aprendido dos realmente sobre México y sobre cómo son los mexicanos y por qué los mexicanos son así, lo he aprendido leyendo y sobre todo leyendo la historia. Pues es la única. Y es la manera, forma de claro. comprenderlo. Entonces, bueno, el problema de que los muchachos cada vez lean menos, en parte está avalado por las tecnologías, por las familias y sobre todo por las escuelas, por los profesores. No entiendo, un muchacho de 15 años es inquieto por naturaleza.
Pues si lo no, único no, que tienes... no tendría 15 años. Si no es Claro, inquieto, pues, sí. entonces lo único que tienes es que acertar con la tecla de su inquietud. Pues alguno tendrá inquietud por la historia, otro tendrá inquietud por la música, otro por cualquier cosa, ¿no? Entonces, al muchacho tienes... por eso el maestro, el verdadero maestro, a mí me gusta más la palabra maestro que Sí, profesor. profesor. El verdadero maestro debe Profesor de Jan González, maestro estudiar Cristo, ¿no? al alumno y saber darle esa tecla para despertar esa A ver, inquietud. tú- Y no ¿cómo? hay Tú ese Estamos interés. hablando de historia, pero la historia no tiene ninguna razón de ser. La que manda es la geografía hasta la fecha. Bueno, sí, es cierto. Por encima de todo, para ubicarnos hay que estudiar geografía. Sí, Y de es cierto. la geografía es la mitad de la historia. La historia se deriva directamente de la geografía. Entonces, a los niños no les dicen, ¿para qué estudiar eso? ¿Para qué entender Es el que- mundo? ¿Por qué es China? ¿Por qué es No, México? vamos ¿Por a qué ver, es Estados Unidos? si tú empiezas a Geografía. enseñar la geografía, Ya está, ya la tienes geografía la de mitad de la- México te ubicas. desde 1400, con mapas, Sí, es maravilloso. el niño empieza a decir, ¿y por qué éramos tan grandes y ahora tan chiquitos? La educación Exactamente. ahora en México es muy Y hay que deficiente. explicarle. Yo Ahí es recuerdo donde empieza a cuando razonar. Estaba en sexto Es de lo que primaria. estamos diciendo. Había en el planeta Tierra algo así como 172 países. Y yo recuerdo un examen oral, ¿De sabértelos? sí, y yo tenía que decir capital por De capital los Cierto. países que había. y te las tenías que aprender, ¿eh? Sí. Cuidado. Hoy le pregunta a usted a un niño cuál es la capital de Tlaxcala y no sabe. ¿Y cuál es, por cierto? Tlaxcala. Ese es Sí, el no, vaya. problema del Yo país. tenía la Sí. duda, Tiene vaya. 10, tiene 10. Viene, le ponemos que un A ver, mi 7. estrellita marinera. Ponle su estrellita. Mire, yo creo que el más Tiene grave, cancha el por más un grave club. problema que tiene México en cuanto al aprendizaje y la educación de estos temas, de la historia y demás, es ese dogmatismo doctrinario. totalmente, sí, totalmente. Pero aparte, se imbuye en la cantidad de Mentiras, ¿no? mexicanos. No. Un efecto colectivista. El mexicano como individuo queda totalmente suprimido. El mexicano es un colectivo. No hay individualidades, no hay la persona. Si gana México un partido de fútbol, Ah, bueno. es ganamos. Ganamos. Sí. Empezando por los Ah, tenistas, pero ¿no? si pierde Perdieron. México, perdieron. Perdió el piojo. Pero así es O la en la liendre, política, así es en Sí, todo. muy mal, muy mal. Pero ese es un No. colectivismo mal entendido Claro. y mal practicado. Nos Pero es estamos, que es lo que le ¿Cuántas conviene asociaciones? a los gobiernos. Si vas a Europa o Estados Unidos, ¿cuántas asociaciones puede haber por cada 10.000 habitantes? 9,000. En Europa, por cada 10.000 habitantes, unas 30, 32. Cuando más Y en tranquilo. Estados Unidos, unas 25 o 27. En México, No hay. os digo los datos del INEGI, Tan terrible. una Una. por cada 10.000 habitantes. Una Entonces, organización. el No asociativismo sabemos que tiene hacerlo. el mexicano es para algunas pachangas. Para fines de turistas. ¿no? Es De decir, políticos. plantones en el Zócalo, Ajá. partidos de fútbol. O ponerte a Uber. Exacto, para esas Cerrar cosas. carreteras, Ahora, no educar a nadie. para estudiar, yo qué sé, el ciclo menstruativo del ornitorrinco, no. Mira, No nos vamos a- a mí lo que me parece es que desde muy pequeños los alumnos en México no tienen un sentido de responsabilidad civil porque no se les imbuye quitó la el, clase de el- civismo. el asunto del bien y del mal como parte de su responsabilidad y formación. Yo creo que no Entonces, se les enseña ser parte de una sociedad. Exacto. Sí, te enseñan a ser parte de una sociedad donde tienes que levantar la mano y decir Menor de edad estamos toda tu vida. menor de edad toda tu vida. El gobierno tiene que llevarte de la mano porque Hasta la tú, muerte. pobre mexicano, No sirves. no tienes idea de lo que estás haciendo. Para eso está el gobierno benefactor que te va a llevar de la mano toda tu vida. Oye, eso como que me suena a 1530, no, la no, iglesia, eso me suena a la iglesia con los indios. Sí, señor, pero O sea, se que ha están aplicado- repitiendo el gobierno aquello que critica. No, Mira, bueno, siempre caes en lo que critican. Se ha aplicado en muchas épocas de la historia. La más reciente quizás sea el ejemplo soviético. Cubano. Ajá. Y por eso hablaba yo de una educación doctrinaria socialista. Ese es el problema. Entonces, aquí en el programa hemos dicho muchas veces con respecto a la responsabilidad civil de los políticos. En este país, si una carretera se cae, no hay un responsable civil. Bueno, si se va el Chapo hay 3 gentes Si un en el político bote. roba, no hay un responsable civil. Entonces, el problema de México es que no hay responsabilidad civil, Hacia no hay arriba. individuos, hay colectivos. Exacto, sí.
Ese es el problema del país. Exacto. Ahí No estamos somos, atorados. no somos un mexicano más un mexicano más un mexicano sumando 127 millones de mexicanos. No, somos paquete. un país de mexicanos. Y entonces, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién sabe? Y así Bueno, estamos toda la vida. La responsabilidad aquí se divide siempre para el de abajo, que en el resto del mundo está hacia arriba. Cuando falla algo, el que está al frente se cae. Pero si sigue fallando, caso concreto del Chapo, la responsabilidad no es hacia el velador, es hacia arriba. Es el único caso en el mundo que no se ha caído un director de la cárcel. Ni el secretario de Gobernación, ni el director de seguridad. Son los que tienen que haberse ido. Acabamos de ver los Y ejemplos es al revés. en Alemania y en Japón. Claro. O sea, los señores a lo mejor no tenían nivel en el entierro Ni sabían. y presentaron su renuncia. Pero instantáneamente. Aquí no renuncia nadie. No, ya lo dijo quién, el propio. Porque no hay responsabilidad civil individual. No, lo dijo Ese es el Osorio problema. Chinchón Chan, Bueno, ¿no? mi abuelita diría la frase de otra forma, porque no tienen vergüenza. También. ¿Qué es eso, ¿Con qué se come? ¿Qué es vergüenza? Eso se enseña de cosa pequeñito es también, como ¿verdad? lo de la moral. No, será como aquel que le dijo la niñita que llega a su casa y le dice a la mamá, mamá, ¿qué es pene? Y la señora dice, no sé, pero háblale a tu papá. Papá, ¿qué es pene? Mira, mi hijita, pues entonces la mariposita, los niños. Y al de una explicación de media hora le dice, y niña, ¿por qué me preguntas eso? Es que en la escuela nos dijo la hermana Francisca que oráramos para que el alma de la Madre María no pene. ¿Qué es pene? Por ahí Sí, está, sí, ¿no? sí, sí. Por ahí Pero, está. bueno. Un chiste muy feo. Muy bien, ¿no? bien, tú bien. Mira la Pero- mira. Ya faltaba que comentaras algo. De todo, Traigo de todo unas más esto, bravas, pero no me atrevo ya, de porque- todo esto lo hemos comentado Más y de una seguramente muchísimas veces. El futuro de México está en la educación, Sí, claro. Uy, como no de estamos México, viendo. de cualquier país, En cualquier país, de cualquier país. Y hay países que están en una educación que a mí se me estira el colmillo de envidia pues de sí, haberla recibido. de envidia sana además, ¿no? No, y que hubiéramos nosotros Sí, ojalá. la de Corea, la de Islandia, la de Finlandia, la de... no sé. Sí. Señor Toscana, Ya es no, que es- no qué forma de estamos educar a tan la lejos gente. de eso. Hace 40 años Era muy había, buena la había educación. excelente educación en este Bueno, país. de la que implantó este muchacho Vasconcelos tan mal visto, era de primer mundo. Sí. Pero es que Vasconcelos también Era es de de esos primer mundo, olvidados por la historia oficial, porque el señor, pues era, digamos, de tendencia de derecha. No, Y además entonces se enfrentó al oponía sistema. a la situación revolucionaria. No era revolucionario No, y sí, aquí el anduvo, que lo no que es... pasa es que le fue al partido equivocado, Claro. se lanzó por Ese su cuenta. fue. Sin embargo, el más creo grande que es lo más revolucionario, acertado, Obregón, estaba lo en el puso de el secretario de partido Educación equivocado, Pública. ¿no? Sí. Y fue el mejor, ¿eh? Bueno, fue el primer merecedor de un fraude electoral Claro, después de la revolución. exacto. ¿Por qué ahora se está tratando de recuperar la imagen de Porfirio? Pues porque es la única persona que tiene prestigio en el mundo. Y a lo mejor tú no lo sabes. Cuando Porfirio ya sale de aquí defenestrado, se va para Sí. Europa. Europa estaba en guerra. Sí, sí. El primer país que le dijo, vente, quédate aquí, fue el español, el rey. Le Claro. dijo, quédate. Sí. Digo, no, yo me voy. Pasó, Alfonso se XIII fue. de Llega a Sal- Francia y el gobierno francés lo recibe en honor de santidad y lo llevan y le regalan, le entregan la espada de Napoleón. Lo llevaron a los Sí. inválidos y le Ten la le espada. entregaban en prenda Regalada, la ¿eh? espada de Napoleón. Claro, sí. Y el señor, con una humildad de aquellas, Nada. o sea, sabiendo que había vencido a quien le regalaba la Dos espada, veces le agarró Ah, y de dijo, Napoleón. señores, yo Mucho no gusto. llego a esos tamaños. Ahí está la. O sea, eso fue un guante Sí. blanco diplomático. bueno. Increíble. Y le puso, No, pues o sea, le el dieron más su alto lugar. honor que pudo haber recibido Francia fue no aceptar la espada de Napoleón. Claro, claro. Sí, sí. Y O sea, él y se diciendo, ubicó. él se Napoleón ubicó. era superior Bismarck lo militarmente quería a mí, allá ¿no? también. Vente, o sea, el Pero señor era, después vente para lo vivir, invitó el Kaiser a Alemania. a vivir allá. Sí. ¿Sí? Sí. Y le hizo un pase de revista de tropas en plena Primera guerra. Guerra Mundial. Este era Porfirio Díaz. Cuidado. Pero, ok, sí, yo estoy Y él no totalmente se de metió en la acuerdo. revolución. Pero, ¿por qué ahora Porque tiene a 100 años. México le interesa? Supongo que hay intereses políticos, evidentemente. Es el 100º aniversario de su muerte. Sí, pero Y cuando toda la vida en las escuelas Porfirio era, Bueno, puta, porque el era el dragón, terror. echaba fuego, tenía Era rabo y Godzilla. cuernos y demás, ¿no? Cuando yo era niño así era. ¿eh? Así era. ¿Por qué ahora interesa? Bueno, la familia ha estado peleando por recuperar un poco la imagen y demás, luces y sombras, siempre ha tenido como todo. ¿no? Miguel Alemán, siendo gobernador de Veracruz, se lo quiso traer y no lo pudieron. No lo No, pudo traer. mira, yo creo que traerlo
¿Para qué? O sea, lo Él van a quería poner donde atorarse. sea y le van a hacer pintadas, Ahora está allí, de vez en cuando la gente le lleva flores, Sí, está en siempre hay Francia. flores Yo creo que en frescas. México Está hay hambre de muchas cosas, pero una de esas prestigio. hambres que tiene es precisamente del prestigio Del perdido. prestigio, del perdido. Y son 80 o 90 años 100 años, de una tras otra, tras otra, Puro tras desprestigio, otra. puro desprestigio. Pero el Eh, prestigio hay que ganarlo, no puedes traerlo a costa No, pero, de... bueno, me es como, refiero por que ejemplo, hay- toda proporción Hay guardada. añoranza, hay hambre de. Entonces la gente, claro, dice, bueno, hace el comparativo. Sí. Y dice, bueno, mira, esto es lo que hemos tenido 70, 80, 90 años. Úsalo. Y ahora tenemos que ver en retrospectiva todo lo que nos dijeron de malo de don Porfirio. Resulta que No era ahora tan malo. se está revisionando y se dice que fue todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Es un poco chanza, ¿no? Y- Es como decir, pues nos han estado engañando, Toda la y vida. mintiendo claro. Sí, sí, sí. varias generaciones. Claro. No todas. Pero Con es lo que cual, sí, perdido. todo lo que queda en medio Se perdió. queda en entredicho. Pero es que además es cierto. Y además Claro, es que ya pero la nada gente más no lo es tienes que tonta y la ver, gente ¿no? lo piensa. Entonces, yo creo que es incluso contraproducente para Mira, el luego la político que gente lo- me dice que por qué estoy tan volcado contra el PRI. No es personal. No, 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 no. Yo, Es una mira, realidad. si tengo que alabar a un priista, tendría que ser a Adolfo Ruiz Cortines. De probada honestidad. Fue presidente de la República. Quizás sea el No único tocó un priista. que no robó. No, O sea, no, nada. En fin. Ni él ni su familia, ¿eh? Y Nada. además fue un presidente Funcionó. con sus bemoles, que fue un buen presidente. Y le dejaron un país ultra quebrado, ¿eh? Quebrado. Lo habían saqueado sistemáticamente. Entonces, toda la gente que pasa por la historia oficial de los países, de cualquier país, Sí. tiene claroscuros. Claro, siempre. Nuestro problema aquí en el programa siempre ha sido, oigan, a ver, ¿por qué no decimos qué fue lo bueno que hizo Iturbide y qué fue lo malo que hizo Iturbide? Sí. ¿Por Sí, qué no decimos ponderar, qué fue ¿no? lo bueno que hizo Pancho Villa y qué fue lo malo que la hizo perspectiva. Pancho Eso es Villa? una historia objetiva. Ah, claro. Exacto, Pero así. es que esa no conviene. No conviene. ¿Qué fue lo bueno que hizo Maximiliano? ¿Qué fue lo bueno que hizo Benito Juárez? Eso es lo ¿Y que qué yo le fue decía lo al malo que profesor. hicieron? Cuando enseñan historia, o es blanco o es negro. Bueno, Eso sí es es lo que para te niños, dicen. Es que hay Y muchos no puede ser grises así. en medio. Es No puede ser. como los niños, es la bruja maldita, la Blanca Nieves, Superman, el otro, Black Shadow, ¿cómo se llama el vampiro? ¿El Batman? ¿El qué? Batman. Batman. contra el otro. Siempre es Pero el bueno y el malo. El Es malo y el curioso malo. porque el cuento más famoso del mundo, que todos los niños yo creo han leído o se lo han leído, que es Caperucita Roja, es un asesinato. Sí, claro, sí, claro, de por mala supuesto, manera, ¿eh? claro. Y dices, Con todas las oye, tradiciones. ¿cómo de vas a abuso. enseñar un asesinato a un niño, a un bebé? Sí, sí, sí. Bueno, todos los cuentos de Hans Christian Andersen son broncas Sí, de son aquellas. broncas. Bueno, ¿y la Biblia qué me dices? Bueno, es el pues- Dios de la ignominia, de la venganza, Sí. de la atrocidad, es Diente el Dios por de la diente. criminalidad más grande Entonces, consumada. Decía por eso- Hemingway que era la mejor novela que había leído en su vida. La novela. O sea, hablando de la Biblia. Claro. Decía que era una de sus más grandes fuentes de inspiración. Sí. Y lo ha sido de muchos escritores. ¿Cómo ¿eh? no? Claro. Bueno, pues Sí. 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 Y de lo que sea. Muy que hay bien, que tener pues en la relación. tertulia va a continuar ahorita después de que vayamos a un corte se acabó porque ya. está interesante. Ya vámonos al gallo. Me refiero que va a continuar aquí entre nosotros porque ya no va a salir al aire. Ya nos se acabó. tiene media hora haciéndonos señas, Beto, que ya Se le acabó paremos. las pilas. Sí, ya Se se acabó acabó la las- batería. se Se acabó la ha batería. acabado Y pues todo. vamos a darle las gracias a todas las personas que nos van a ver 3 o 4. Ahora va a aumentar a lo mejor nuestro No, rating. el con- rating, pero vas a ver cuánto Tres. va a pasar la factura. Sí, va, sí, no. Sí. Nos quedamos fallado como reportero porque no nos ha mandado nada. Estén pendientes del Festival del Cine que va a haber aquí, excepcional. Cierto. Muy Cuidado. 26 y 27 de septiembre. De septiembre. Muy bien. Van a informarse. Pues muy bien. ¿eh? Muy bueno. Vamos a agradecerle al señor Miguel aquí que nos haya recibido, Don a Miguel Rafael Huerta, aquí en Rafael, Casablanca, aquí en el Carranza. Salón Carranza. Salón Carranza, muchas gracias por las atenciones y pues los invitamos a que nos vean el próximo domingo a partir de ya no decimos de qué hora, ¿verdad? Pues, quién sabe. Es matiné, que ahora nos es pueden programa poner para cada- niños, ¿no? Bueno, empieza ahora por va ahí a de empezar en la mediodía. madrugada. ¿Nos Sí. pones antes o después de Chabelo? Por ahí más o menos, si no quiere ver a Chabelo, Como pues a las se va 4 de la Efecto mañana. cremallera. Chabelo, la tertulia. Chabelo, la Como a tertulia. las 4 de la mañana más o menos. Muy bien. ¿no? Pues vamos. Para que haga lo menos daño posible. ¿eh? Los esperamos todos los domingos. Entonces, nos No, vemos. si tienen Hasta la algo próxima. mejor que hacer, no nos vean. Hasta luego.